Buenas noches, chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal, doctor? Buenas Hola, noches. buenas noches. Buenas Bueno, noches, Joaquín. Hola, buenas noches. ¿qué tal? Vamos a compartir pantalla. Bueno, me han inhabilitado. ¿Quién es el administrador para que pueda habilitarme? ¿Ustedes quién es el administrador? No figura nadie, creo que tiene que avisar a Secretaría Académica para que lo habiliten. Bueno, a ver, espérenme un segundo que voy a pedirle que me habilite. Vamos a ver con Brandon. Que me habiliten. Para compartir pantalla. Bueno, ahí le mandé un mensaje. Mientras tanto, les comento que nos quedan dos clases. Esta y la del próximo, a ver si me contestó, ahí aviso, sí. Y la del próximo lunes. En esta clase vamos a hablar de la unidad 8 y también les quiero preguntar hasta dónde llegó Leandro el miércoles pasado, porque sé que les dio inflación, creo que les dio el crecimiento y el desarrollo y el desempleo, pero no sé si les dio la distribución de la renta. A ver, alguno que tome... Sí, la bolilla. Creo que ya terminamos esa unidad. A ver. ¿La distribución de la renta también la vieron? La Nos habló bolilla de un 11 repetimos. porcentaje. ¿Cómo? La bolilla 11 y terminó con la bolilla 7, creo que era la anterior. Sí, la pregunta es si vieron la distribución de la renta, que es la distribución del ingreso, la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini, que yo no los voy a embarullar con eso, pero simplemente quería saber... Sí, lo vimos. Ah, ¿lo Profe, lo dio. vieron? Ah, perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, entonces vamos a ver hoy la unidad 8, mientras me habilitan, a ver si ahora me habilitaron. Todavía no. Y vamos a comenzar con la 12, o sea, la introducción al derecho tributario. En la próxima clase, a ver, no, todavía no. Terminamos con la unidad 12 y vemos dos o tres cositas de la unidad 13 para que no se embarullen tanto con el tema de los impuestos. Bueno, ahí lo pongo en silenciar, de modo que ahí el aviso. Bien, por supuesto que siempre sucede lo mismo. Lamentablemente las clases, no sé por qué me ponen el parcial los primeros días de junio, cuando en realidad yo podría seguir hasta fines de junio y hasta principios de julio. Siempre cuando eran presenciales, tomábamos la primera semana de julio y el recuperatorio la segunda, de modo de que podíamos avanzar en contenidos. Pero bueno, las fechas están, así que vamos a tratar de darles todo lo que está acá, es punto por punto la unidad 8 y después va a ser la unidad 12.
Leandro creo que le faltaba hablar de crédito público y es muy probable que se los dé el próximo miércoles. Como a él le va a quedar una clase más, entonces tal vez haga un repaso. Bien, a ver si me han habilitado. Me habilitaron, muy bien. Entonces ahora sí, vamos a la unidad 8. Acá la tenemos y ustedes me van a decir si lo ven bien. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, profe. Sí, se ve. Bueno, excelente. Entonces, lo que pretende esta unidad, como muy bien lo dice el programa, y está en los objetivos del programa, es presentar desde la óptica de la teoría económica el rol que cumple el Estado en la economía. No cabe ninguna duda que en un modelo económico financiero como el que tenemos, el Estado tiene mucha injerencia. Por eso está bien que inicialmente se plantee cuáles son las dos posturas o las dos posiciones que interpretan cuál es la intervención que tiene que tener el Estado. Por eso yo les puse ahí lo siguiente, y es, vamos a volver acá, ahí está, a correr un poquitito, que en relación a las funciones e instrumentos del Estado para influir en la actividad económica se dan dos posturas. O sea, hablando en el tiempo, en la historia de la economía, encontramos dos posturas que son, digamos así que, opuestas. No me gusta utilizar el término antagónicas, porque no es que se combaten, sino que son dos enfoques del Estado distintos. Evidentemente, la clásica es la postura del liberalismo. Esto lo sabemos, y ustedes también, porque ya lo hemos visto, ya lo han estudiado, y de hecho la Constitución está enmarcada en un modelo liberal. Por lo tanto, tenemos por un lado la postura socialista y por otro lado la postura liberal. La postura socialista dice que el Estado debe intervenir regulando los mercados y asistiendo a las clases menos favorecidas. Y de esta manera se opone al liberalismo, que es el que establece en su generalidad la Constitución, cuando dice que el Estado debe intervenir lo menos posible, dejando a los mercados actuar. Y así se aplican los principios de Adam Smith. Bien, esto es importante destacarlo porque tampoco la Constitución deja liberado absolutamente a la libertad económica, sino que el caso, por ejemplo, el artículo 14 nos demuestra que, evidentemente, la actividad económica debe estar reglamentada. Todos los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. O sea, artículo 14, que vamos a volver a preguntar porque volvemos a verlo acá. Por supuesto que la postura socialista, y que se levanta con el estandarte de la obra de Carlos Marx, el Das Kapital, el Capital. Entonces, por un lado están quienes consideran que el Estado debe intervenir y por el otro que el Estado debe dejar hacer. Muy bien. Vamos a ver qué más les he puesto acá. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar más así. Ahí estamos. Bien, les puse ahí que
En el siglo XX, el Estado se ha convertido en un agente económico, regulando el funcionamiento de los mercados y con una política macroeconómica, buscando el crecimiento del Producto Nacional, el pleno empleo de los recursos y la estabilidad de los precios. Bien, bueno, esto tiene mucho que ver con un antes y un después de la crisis del 29. Evidentemente, hasta el 29, la situación del enfoque económico era muy liberal. Y luego, debido precisamente a ese enfoque liberal, quebró la Bolsa de Valores de Nueva York y entonces ahí se levanta una nueva postura que es la teoría de John Maynard Keynes y que por eso dice que los mercados deben ser regulados y por eso se habla de una política macroeconómica, porque en realidad la macroeconomía nace con John Maynard Keynes, buscando el crecimiento del Producto Nacional, o sea, aumentando la productividad de la economía, y de hecho ustedes saben que hay un inciso, es el inciso 19 del artículo 75 que habla de la productividad nacional, también el pleno empleo de los recursos, o sea, no solamente la generación de empleo, sino que se flexibilicen los factores productivos y la estabilidad de precios, que nos llevaría a ver de qué forma se puede ir combatiendo la inflación. Cosas que evidentemente en este país son muy difíciles de lograr y por eso ponemos ahí que las funciones del Estado estarían diagramadas de esta manera. Es obvio y evidente que la idea de la Constitución Nacional es dejar que las fuerzas del mercado, o sea, que la interacción entre la oferta y la demanda no estén controladas, que la oferta y la demanda sean las que se encargan de fijar el precio de los bienes y servicios, que la interacción de la oferta y la demanda fije el mercado de trabajo según la oferta de trabajo o según la demanda de trabajo. Por eso, en realidad, el Estado debería dejar que las cosas fueran así, pero no se puede, y menos en un país como el nuestro, y menos. Por lo tanto, tenemos que aceptar que existen fallas en el mercado. El Estado asume muchas tareas con el objeto de paliar esas fallas. Y ahí les pongo algunos ejemplos que trae Johnny Becker: la policía, el ejército, la administración de justicia, la construcción de autopistas, la subvención de la salud, la educación, se han constituido en actividades propias del Estado. Obviamente no existe la policía privada, es absolutamente estatal, no existe el ejército privado. La administración de justicia, salvo el caso de que se sometan a un tribunal arbitral, normalmente a nivel provincial como a nivel nacional es un servicio del Estado. Bueno, la salud. Hemos tenido una prueba bien evidente de lo que debe el Estado llevar adelante en materia de salud. Y en este caso ustedes, en lo que respecta a la educación universitaria, que es también una función del Estado, también la escuela primaria, hay escuelas secundarias también, que son nacionales y que son provinciales. Quiere decir que el Estado se ha involucrado mucho en la actividad que tiene el día a día de la población del país. Y ese conjunto de actividades, les pongo, se engloban en tres grandes funciones, que son, en primer lugar, fomentar la eficiencia económica. Es obvio que el Estado, en esta situación de pandemia, no lo ha hecho, sino que a poco que ustedes abran los diarios, yo ayer, y no quiero abundar en esto, vi que más de 20 locales de eventos de Mar del Plata cerraron sus puertas porque evidentemente nadie puede festejar un cumpleaños, una fiesta, hacer una reunión, no se puede. Bien, lamentablemente entonces la eficiencia económica
ha sido complicada el año pasado y sigue siendo este año. La aplicación de los artículos 41 y 42 de la Constitución son prueba de esa eficiencia económica. Pero claro, vuelvo a repetir, no cabe ninguna duda de que todo esto está condicionado a cómo siga esta emergencia sanitaria. Aclaro que el 41 se refiere a la conservación y preservación del medio ambiente, que hoy lo vamos a leer y lo vamos a analizar, porque tiene mucho que ver con el tema de las fallas de la economía, de las fallas del mercado, y el 42 que ya lo conocen, que ya lo sabemos, y que lo voy a volver a preguntar. Uy, Purundarena, qué pesado, pero es que, ¿saben lo que sucede? A mí me interesa que se lleven la Constitución Nacional. Y este es el gran legado que pretendo, desde lo más íntimo de mi ser, que ustedes tengan como herramientas la Constitución Nacional en los derechos que ustedes deben conocer para poder ejercer. En segundo lugar, procurando la equidad, mejorando la distribución del ingreso mediante una correcta política de impuestos y gastos. Obviamente que esto tampoco se da, porque si ustedes recuerdan el artículo 4, que lo hemos preguntado, algunos tuvieron algunas fallas, ahora lo ven mucho más, porque cuando se ven los recursos, el artículo 4 es el esquema propiamente de la formación del Tesoro Nacional. Pero no debemos olvidar que dentro de ese artículo 4 hay una disposición que dice que también forman parte del Tesoro Nacional las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso. Quiere decir que la palabra equidad es una palabra muy fuerte y es mucho más fuerte que decir que la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Sí, correcto, la igualdad ante la ley, pero eso no excluye el concepto de equidad, sobre el cual se elaboró toda una teoría que después vamos a ver, que es el de la capacidad contributiva que tiene el contribuyente. ¿Hasta dónde puedo llegar? Ya no doy más con que el Estado me esté presionando cada vez más. Bien, o sea que esto también es una asignatura pendiente y es algo que el Estado no lo puede hacer porque le está costando muchísimo. Mejorando la distribución del ingreso. Ustedes recuerden siempre que una cosa es el Producto Nacional y otra cosa es el ingreso. Y cuando hablamos del ingreso, hablamos de los 4 factores de la producción, 2 materiales y 2 personales. Y mejorar la distribución del ingreso quiere decir, y ahí pongo, mediante una correcta política de impuestos y gastos, quiere decir que los impuestos deben volver en servicios que preste el Estado. Y el gasto público, debe servir para satisfacer las necesidades públicas, porque eso es lo que le decía Leandro cuando, al darles la definición de gasto de la unidad 11, le dice que es la distribución de la riqueza que el Estado ha incorporado con la finalidad de satisfacer las necesidades públicas. Por supuesto, mediante una ley fundamental, que es la ley de presupuesto. Y finalmente, digamos que la tercera gran función del Estado sería propiciar la estabilidad y el crecimiento económico. Es obvio que esto también está en crisis. Quiere decir que todo lo que yo les digo, lamentablemente, en este momento del país, no tiene aplicación alguna. No sé realmente cómo va a seguir esto. No sé cómo van a poder manejar la cuestión del déficit fiscal. El diario del domingo de ayer, tanto Clarín como La Nación, dicen que cada vez es mayor el número de habitantes que no paga los impuestos y que no puede abonar las tarjetas de crédito. O sea, es real, es verdadero que
la coyuntura en la que se encuentra económicamente la Argentina es muy difícil. Ni siquiera puedo decir del modelo económico, porque todavía no sé cuál es el modelo económico de Alberto. No lo sabe nadie. Y lamentablemente eso es un tema que va a ser eclosión precisamente en septiembre, cuando se produzcan las PASO. Yo les digo a ustedes que mi gran satisfacción va a ser que cuando vayan a votar se van a acordar muy bien de estas disposiciones que estamos analizando en las clases de economía. Bien, el segundo punto del programa es bien claro cuando dice la eficiencia del mercado. O sea, el mercado debe ser eficiente. Y dice fallos de mercado que justifican la intervención del Estado, externalidades y bienes públicos. Muy bien. ¿Qué queremos decir con esto de la eficiencia del mercado? Que es evidente que se constituye en uno de los aspectos más significativos y trascendentes de la realidad económica. El mercado funciona. Sí, eso es cierto. El mercado también funciona porque hay una cantidad de habitantes que afortunadamente todos los días se levantan a las 6:30, a las 7 de la mañana y tratan de ir y cumplir con la responsabilidad de su trabajo, no solo porque necesitan del elemento fundamental para sobrevivir, que es el salario, sino porque además son conscientes de que todos debemos movernos, todos debemos trabajar, todos debemos aportar a que el país no se venga abajo. Y por eso dice que el mercado tiene sus fallos. Ello atenta contra la eficiencia. Esperen que vamos a correr un poquitito acá para... Acá nos hemos corrido un poco. Acá está. Entonces les puse, ello atenta contra la eficacia del mercado. Es necesario tratar de obtener un equilibrio general, pues al interrelacionarse todas las economías domésticas o familias, las empresas y los mercados, se da respuesta al problema económico de qué producir, cómo producir y para quién. Fíjese usted cómo volvemos ahora a interrelacionar aquella cuestión que parecía casi insignificante de la unidad 1 o introductoria. Es decir, ¿qué vamos a producir? En la realidad de la situación actual, donde hay una cantidad de fábricas que han cerrado, hay una cantidad de negocios que han cerrado. Bueno, a ver, ¿qué vamos a producir? ¿Vamos a producir productos para la salud? O sí, evidente, de eso ninguna duda. Pero hay que subsistir y hay que seguir adelante. Bueno, alimentos. ¿Y qué más vamos a producir? Y bueno, es evidente que necesitamos de otros enseres, cosas para la casa, necesitamos materiales de construcción para que se siga construyendo. ¿Qué producir? Bien, ¿cómo producirlo? Y acá estamos nuevamente en la cuestión de la maquinaria. ¿Y para quién? ¿Quién va a ser el destinatario de lo que el Estado tenga que producir? Y evidentemente el habitante, la población. Entonces, existe esta palabra que ha sido acuñada por la economía americana, que es las llamadas externalidades. Y acá agregamos algo más que tiene referencia con los bienes públicos. O sea, hay fallos o fallas de mercado que justifican que el Estado intervenga. Y esos casos son el de las externalidades. Bien, ¿qué entendemos que son las externalidades? A poco que usted se ponga a pensar en el término, a ver que la raíz de la palabra tiene que ver con algo que es externo, o sea, supuestamente ajeno a la cuestión económica.
en realidad no es totalmente ajeno. Es ajeno en cierta y determinada circunstancia que es la que vamos a analizar. O sea, las externalidades o efectos externos surgen cuando en la producción o consumo de un bien, o sea, tenemos acá dos etapas del proceso productivo, porque el primero es el de fabricar el producto y el segundo es, que también es el problema económico, ¿para quién? O sea, el destinatario, que es el consumidor. O sea, externalidades surgen si en la producción o consumo de un bien se afecta a empresas o consumidores que no intervienen en la compra o venta de ese bien. O sea, nosotros mentalmente nos hemos acostumbrado a analizar el problema económico desde el lado del circuito económico. Unidad de consumo, familia; unidad de producción, empresa. Entre ambas existe una suerte de relación muy importante por aquello de que la empresa da bienes y servicios, por esos servicios la familia paga, y que la familia también da factores productivos, y por esos factores, como por ejemplo el trabajo, la empresa paga el salario que tiene que ser mínimo, vital y móvil. Bueno, perfecto. Pero acá parece que hay determinadas circunstancias en las que hay empresas o consumidores que no intervienen ni en la compra ni en la venta del bien que va a originar la externalidad. Perfecto. Seguimos adelante. Corre un poquito. Ahí estamos. Supuestos. Tenemos supuestos en la producción y supuestos en el consumo. Vamos primero a la producción. Se pueden dar dos tipos de externalidades. Una externalidad negativa, y prueba de esa externalidad, ahora después lo vamos a ver, es la contaminación, y el caso paradigmático que tuvimos en Argentina se dio con el tema de las papeleras que se instalaron en Fraiventos, localidad de Uruguay, y que originaron un conflicto diplomático muy serio en la época en la que Néstor Kirchner estaba en el gobierno de la Argentina. Bien, y Mujica era presidente del Uruguay. Pero también en la producción hay una externalidad positiva. Es decir, ¿cuál es la tecnología? Porque la tecnología en realidad se hace para todos, no para determinada persona. Entonces, el tener la posibilidad de que usted ponga Google y busque cualquier información, porque hay de todo, absolutamente. Usted puede saber cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial, puede aprender un instrumento musical, puede aprender a arreglar un problema que tiene en su casa, o sea, de todo. Bien, eso produce un beneficio social. Pero después también tenemos dos tipos de externalidades en el consumo, y esos dos tipos de externalidades se dan de una forma negativa y de una forma positiva. Por ejemplo, en el consumo, una externalidad negativa es el tabaco. Por eso es claro y evidente que se ha dejado de fumar en lugares públicos, está prohibido por leyes, incluso hasta está obligado a poner en la marquilla del cigarrillo los daños que produce el tabaco en la salud. Y por otro lado tenemos también en el consumo una externalidad positiva, que es la educación. La educación llega a todos, y esa educación evidentemente mejora la sociedad, debe mejorar la sociedad. Yo siempre que analizo en una audiencia en la cual tengo que defender a una víctima de violencia familiar, me doy cuenta que este tema
todavía está muy en la retórica. Porque esta cuestión de la violencia tiene que comenzar desde que el chico es chico para hacerle ver que es obvio que cuando sea una persona mayor o ya sea un adolescente, no puede ejercer violencia sobre su pareja o sobre algún familiar. Sin embargo, nos encontramos con los patrones culturales que evidentemente hacen difícil esto. Pero la educación, no cabe ninguna duda que mejora la sociedad. Hemos avanzado mucho en esto. Por suerte ahora la gente cuando va a las plazas sale con la bolsita, cuando sale a pasear a su mascota. Es evidente que el hecho de mantener la ciudad limpia va aprendiendo y están las dos bolsitas, lo que se recicla y lo que no se recicla, pero todavía nos falta mucho, realmente todavía nos falta mucho. Bueno, este tema de las externalidades, como lo pongo más adelante, y vamos a bajar, ahí tenemos lo que les pongo. Casos de externalidad negativa en la producción de amplia repercusión que originaron contaminación. Mire, si tuviera más tiempo les leería algo vinculado a este tema que se refiere al problema de los daños colaterales. No lo tenemos porque tengo que seguir avanzando. Entonces, ahí dice las empresas papeleras en Fray Bentos, Uruguay, que sus vertidos perjudicaron el turismo de la ciudad de Gualeguaychú. O sea, perjudicaron el litoral argentino. Este tema llegó a ventilarse incluso hasta en el Tribunal Internacional de La Haya, que terminó diciendo, solucionen el problema entre ustedes y ahora van a ver qué es lo que se aplicó. Después tenemos otra cuestión que tampoco me dan los tiempos para que lo pueda tratar, que es algo que tiene que ver con una empresa que ha hecho perversidades en Argentina, y precisamente es la Barrick Corporation, que tiene la concesión de la explotación del oro en la Argentina. Sus vertidos de amoníaco contaminaron los ríos de las provincias andinas. ¿Por qué? Porque el oro se lava con amoníaco. Entonces no consiguieron, entraron pero se tuvieron que ir de la provincia de Catamarca. Sin embargo, en San Juan hicieron estragos. Y en esto tiene mucho que ver la connivencia, lo digo así, de un actual senador que fue en su momento gobernador de San Juan. Me refiero a José Luis Gioja, que arregló con la Barrick Gold Corporation la posibilidad de que explotara el oro. La realidad es que la Barrick Gold se lleva más del 80% del oro de la Argentina, con concesiones y con beneficios, incluso tributarios, increíbles. Hubo un acuerdo en la época que Cristina era presidenta y Bachelet presidenta de Chile, que se firmó el acuerdo de Pascua Lama. Esto también tuvo que ver con la ley de glaciares, pero no puedo abundar en esto, entonces por eso les pongo esos dos ejemplos como casos que tienen mucho que ver con el artículo que ahora vamos a leer. Y precisamente el problema de la contaminación es una cuestión, uno de los grandes logros que le debemos a la reforma del 94, juntamente con el 42, que tiene que ver con los derechos del consumidor en su relación de consumo. Bien, el artículo 41 lo vamos a leer y quiero aclarar que en lo esencial voy a preguntar, porque dice, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. O sea, en realidad
debería decir, deben gozar, porque hoy no gozamos de un ambiente sano. Y ahora voy a ser más explícito. Equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las necesidades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Fíjese, yo viví toda mi vida de adolescente, desde que nací y hasta prácticamente tenía 26 años cuando me recibí en la Facultad de Derecho. Viví en el puerto y hoy por hoy, si alguno de ustedes vive por el puerto, era terrible el olor nauseabundo que salía de las empresas de pescado, porque vertían los desechos de harina de pescado y eso llegaba prácticamente casi hasta pasado la avenida Juan B. Justo, llegaba a toda la zona de Playa Grande, llegaba a toda la zona de... y le diría que muchas veces hasta el centro. Nunca se solucionó. Nunca se pudo hacer nada con eso. Sí. Yo vivo en 39 y Posada y hasta acá llega el olor. Bueno, fíjese. Fíjese usted, estamos en el 2021. Esto es de 1994, es la reforma de la Constitución Nacional. Y fíjese usted que la reforma del 94 le aclara: el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. O sea, vuelvo a repetir, estamos todavía con asignaturas pendientes muy serias, de la reforma del 94 hasta hemos entrado en el siglo XXI y sin embargo todavía tenemos que estar luchando contra la contaminación del medio ambiente. Yo les voy a contar una pequeña anécdota porque lamentablemente esto sucede. Cuando uno viaja al exterior, tiene la satisfacción de poder conocer lugares, sentir otros sabores, hablar con la gente. Recuerdo en una oportunidad que habíamos ido en el tren bala desde desde Tokio hasta Kioto. Precisamente en Kioto comenzó todo el movimiento de la preservación y conservación del medio ambiente. Y en una plaza, cuando bajamos de la estación, había un lugar cerrado con vidrios y adentro debía haber unas 30 personas que estaban todas fumando adentro de ese habitáculo, y arriba había unos aspiradores que se llevaban el humo que salía. O sea, no le dicen está prohibido fumar, le dicen está prohibido fumar fuera de los lugares autorizados para que usted fume. Porque además generalmente esa gente era muy raro que fueran japoneses. Bueno, ahí tiene un ejemplo de un país donde todo funciona, donde es asombroso que en 1945 quedó devastado porque le tiraron 2 bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima. El país quedó en situaciones calamitosas. Sin embargo, es una potencia mundial, porque además existe un respeto hacia el otro. Si yo voy caminando, a veces salgo a caminar por la costa y veo que alguien que va caminando va fumando y terminó y tiró la colilla
y la apretó con el zapato. Y si hacía 2 pasos tenía ahí un pequeño basurero. Entonces yo me acercaba y le he dicho, discúlpeme, pero me parece que se le cayó algo. Y por supuesto que lo que me dijo fue de todo menos bonito. O sea que todavía los argentinos no estamos convencidos de la importancia que tiene la conservación y preservación del medio ambiente. Fíjese, nosotros teníamos, y acá habla de la conservación del patrimonio natural y cultural. O sea, estamos hablando de que Mar del Plata no tiene historia. Yo soy nostálgico porque yo conocí el Teatro Bristol. Era una maravilla de la arquitectura francesa en Mar del Plata. Llegué a ver el Teatro Mar del Plata antes de que se incendiara. Conocí mansiones hermosísimas. Una de ellas era Villa Regina, en cruz así en diagonal con el Golf Club de Mar del Plata, que Marcelo Torcuato de Alvear le hizo hacer a su esposa, la cantante lírica Regina Pacini, y que lo tiraron abajo para hacer un impresionante edificio de esos que hoy tienen todas las comodidades. O sea que Mar del Plata avanzó con una fiebre del progreso, y ni siquiera la Rambla Vieja, la Rambla francesada, que no molestaba, porque lo que yo llamo las 2 cajas de té que hizo el arquitecto Alejandro Bustillo, que una es el Hotel Provincial y la otra es el casino, y donde está el piso de deportes, podían perfectamente haber permitido que la Rambla Vieja quedara, porque hay fotos que muestran con mucha tristeza cómo, terminados ya esos 2 bloques de cemento, avanzó el pico contra lo que era una joya de la arquitectura francesa en Mar del Plata. Entonces, no tenemos historia. A ver, ¿en qué cabeza cabe que en qué país del mundo permitirían que por la fiebre del progreso un ícono de la época hispana y colonial padeciera lo que pasó? Entonces se le ocurrió al intendente Torcuato de Alvear, el padre de Marcelo y el hijo de Carlos María de Alvear, que había que abrir en Buenos Aires 2 diagonales. Y para eso, al cabildo, que estaba en el medio, le sacaron 3 salas de un lado, 3 del otro, lo dejaron así de muñequito de cabildo de torta, y en ningún país del mundo se destruye como se ha destruido acá en Argentina. Lo único que usted encuentra en el interior, y también en Buenos Aires, son iglesias jesuitas. A esas no las tocaron, porque los jesuitas tenían mucha, pero mucha influencia. La iglesia tuvo mucha influencia. Además, prácticamente hasta 1853, en que se prohibió que los clérigos ocuparan cargos legislativos, en todos los congresos había curas. Hasta en la primera Junta de Mayo teníamos a un sacerdote que se llamaba Manuel Alberti. Bueno, yo lo que le quiero decir es que hemos hecho mucho daño le hemos hecho al país, no permitiéndole que tenga. Por suerte, en Buenos Aires han quedado muchas cosas, en la Manzana de las Luces, muchas casas en Libertador, en Recoleta, pero lamentablemente no ha pasado. Fíjese, y no le estoy hablando de Europa. Usted cruce el charco y va a una bellísima ciudad, que es Colonia de Sacramento, en Uruguay, y está preservada como la hicieron los portugueses en 1620, con sus calles adoquinadas, con sus bastiones de fuertes, con sus azulejos traídos precisamente de Brasil para ser puestos. Entonces, evidentemente, los argentinos tenemos un drama muy grande. Doctor, ¿Sí? En Rosario y en Córdoba capital hay mucha arquitectura antigua que la conserva la ciudad. Claro que sí. Conserva la estructura y han puesto negocios, pero
actuales, pero conservando la estructura, la han refaccionado con todo lo antiguo y se sigue manteniendo Pero todo lo claro que sí. antiguo. Sí, Y fíjese, el el sábado Real estaba Convictorio. mirando, Sí, dígame. el sábado Haga estaba su aporte mirando, que es muy importante. el sábado estaba mirando el resto del mundo y estaban dando justo a Alemania. Y uno de los lugares donde estaba visitando la periodista contaba que con la Segunda Guerra Mundial habían destruido unos edificios y lo volvieron a construir de la misma manera. O sea, Exactamente. exacto, o sea, y cada cosa que iban mostrando, mostraban lo antiguo que había en Alemania, siendo que Alemania ha tenido un montón de problemas y cómo la ciudad se volvió a ser una ciudad con las cosas tecnológicas y todo, y lo que más me interesó fue cómo habían construido esos nuevos edificios y la chica decía que los edificios tenían oficinas y todo, pero eran antiguos, muy antiguos eran, pero estaban construidos de la misma forma anteriormente a la destrucción. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué acá no se conservan las cosas? El valor que tiene. Porque uno sí le puede decir, que, no sé, a las generaciones venideras, decirle, mira, esto lo construyó tal persona, lo hizo por tal cosa, por tal hecho que pasó. Acá es como que la historia la quieren borrar con la mano y es lamentable, porque Muy así bien. no se respetan las cosas. Es una lástima, la verdad que es una lástima que se pierdan eh, arquitecturas de gente que ha venido de Francia, de Inglaterra, que han hecho cosas antiguas. En Rosario hay un barrio viejo de los ferrocarriles que todavía se conserva, tiene los mismos ladrillos y todo, la gente vive, gente trabajadora, gente clase media vive, y es increíble que todavía se sigan manteniendo esas casas que fueron hechas por ingleses acá en la Argentina. Y es una lástima, yo acá veo en Mar del Plata que, nada, lo bueno que hizo esta chica que eh, revivió todas las farolas que está haciendo culturalmente, que ha puesto de vuelta las farolas ahí en la Plaza Mitre, ha mejorado un poco ahí la plaza que está en Luro y entre San Luis y Mitre, que antes tenía una fachada fea, porque para el turismo acá en Mar del Plata es feo eso. Es una lástima, porque tenemos una ciudad muy linda y le falta ese toque de conservar lo antiguo. Coincido plenamente con usted. Y fíjese, lo que es Laguna de los Padres. Trataron de hacer una réplica de lo que era en su momento la reducción del Pilar, que a esa reducción llegaron los sacerdotes jesuitas Fallner y Strobel. Y está casi destruida. No hay ningún intendente que se haya preocupado. Bueno, el Unzué, mire usted, el Unzué es un dolor en el alma. Y Yo, todavía que- sigue así o peor, con los años el Unzué se está viniendo abajo. Una lástima, porque lo exacto, que no, habían dejado una foto mostrando lo que era el Unzué en tiempos viejos, cuando apenas empezó, y era bellísimo ese lugar. Era un exacto. pulmón de naturaleza y hasta el día de hoy que todavía está el cartel que dicen que lo están refaccionando y ahí quedaron, Y a ahí mitad. quedaron. No solo eso, sino que han puesto ladrillos en lo que eran los hermosos ventanales. Lo han hecho, lo han tapiado prácticamente. Bueno, esto es vergonzoso, es vergonzoso, pero nadie se hace cargo de esto. Tuvimos un gobernador que se le ocurrió hacer una terminal de cruceros. Por favor, si con el calado que tenemos apenas pueden entrar barcos de media altura, ni siquiera de altura, que pretendían que entre un crucero. No, no, mire, bueno, vamos a continuar porque la verdad es que me indigno. Me indigno porque Te quiero yo contar soy, algo. sí,
Mire, hará prácticamente 15 años no voy a la Sierra de Córdoba, de donde eran mis abuelos, ¿no? Sí. Volví a ir hace 2 años. Quién es que está hablando? Adriana, Adriana, sí. bueno, Bien. mis abuelos vivían en Potrero del Mar, que habían solo 4 casas. En la última montaña, en la montaña más alta, era lo único que había. Bueno, después de muchos años, yo fui, antes que falleciera mamá, y mamá me contaba de que su casa era de su bisabuela, Mire usted. todas las generaciones que pasaron. Hoy actualmente vive mi tío más chico, digamos el hermano de mi mamá, y la casa es una belleza, está hecha de piedras, doctor, de Qué piedra que no belleza. sé cómo están pegadas esas piedras. Y está Mire. arriba de piedras. O sea, nosotros entramos, abrimos la tranquera, tenemos como, no sé, como 10 kilómetros hasta llegar a la casa. Y después tenemos escalones de piedra y un patio enorme que es de piedra. Y arriba de esas piedras hay otros 2 escalones y está la casa. Toda hecha de piedra, doctor. Qué maravilla. Bueno, así se construye, o se construía en Italia, en las laderas de las montañas. Y también en muchos lugares montañosos de España. Yo he tenido posibilidades de andar por Andorra, por Pontevedra, lugares cercanos a Madrid, o sea, la zona de La Mancha. En el sur es distinto, pero fíjese usted que cuando se produce la reconquista española, los reyes católicos expulsan a los moros, pero no tiraron abajo las mezquitas. En la ciudad de Córdoba es fantástica la mezquita que hay. En Toledo está la mezquita de la Santa Luz, que yo también tuve la posibilidad de conocer. Bueno, y ni hablar en Granada de lo que son los jardines del Generalife y lo que es la Alhambra. Fíjese, joyas de la arquitectura para toda la humanidad. Sí, doctor, Nosotros porque no. mire cuántas generaciones pasaron por esa casa y no se cayó una sola piedra de la casa. ¿Se da O sea, cuenta? era la bisabuela de mi mamá la que vivía ahí. Mire usted. Pasó la abuela de mi mamá, pasó mi abuela, y todavía sigue otra descendencia, que Dios quiera que sigan mis primos ahí, digamos, ¿no? ¿Y sí? Encima, no sabe, doctor, detrás de la casa hay una cascada natural. No, qué No sabe la hermosura. belleza que es ese lugar. ¿Cómo se llama el lugar? Potrero de Marque. Potrero de Márquez. Se sabe Sí, que hubo una son, batalla famosa ahí, ¿no? no sé muy bien. Sí, hubo una batalla famosa entre unitarios y federales ahí. Sí, sí, sí. Yo pensé que, o sea, recordaba de mi infancia, para mí fue poquito el viaje, pero ahora cuando fuimos tardamos casi 6 horas en llegar a la casa, subiendo a las montañas, pasando por una ruta que corre un río por ahí, o sea, Sí, cruzamos sí. el río por la ruta. Bueno, Hermoso lugar, doctor. bueno, yo le puedo asegurar que a mí me gratifica lo que usted me cuenta, como lo que contó Natalia, porque hay lugares dentro del interior del país que por lo menos trataron de preservar esa riqueza histórica, edilicia y cultural. Y siguen incluso cantando y bailando esos bailes tradicionales y típicos que realmente nosotros no nos damos cuenta de lo que significan esos bailes afuera, vistos desde otro lugar del mundo. Sí, doctor, en las Eh, provincias del interior es como que no se pierde la costumbre y claro que tratan no. de, de salvar. Por ejemplo, le pongo un ejemplo en Itatí. Hay una Sí, municipalidad que era de 1800 no sé cuánto, el primer municipio. Es sí. un lugar hermoso, está destrozado, sí, por los años, ¿no? Pero ahora cuando estuve hace unos meses, lo estaban restaurando
para Bueno. hacerlo tipo un museo. Bueno, fíjese qué Sin ir más importante. lejos, en Tucumán, por ejemplo, yo lo que le digo a mi esposo a veces, yo recuerdo los desfiles militares de Tucumán, cuando el Parque 9 de Julio cortaba las avenidas y los desfiles militares te emocionaban y vos salías con tu familia a ver los desfiles militares, que eso acá en la ciudad no se ve, doctor, y se va No. perdiendo cada vez más. Exactamente, exactamente. Bueno, muy interesante, muy gratificante el aporte de ustedes y sobre todo porque llega este mensaje de que es necesario que entendamos que hay muchas cosas que tenemos que cambiar para que el país sea distinto. Bueno, quiero terminar con ese artículo 41 digo bien, y dice: corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Y fíjese cómo termina. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Y yo le puedo asegurar a usted que en la época del pingüino que nos mandaron de Santa Cruz, se firmaron convenios con China por el cual hay lugares en el sur de la República donde hay depósitos de sustancias radioactivas, cuando expresamente lo prohíbe la Constitución Nacional. Así que hay mucho para hacer. Bueno, de ese artículo 41 voy a preguntar la primera parte, o sea, lo que todos tienen un derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras, y el deber de preservarlo, y que el daño ambiental es indemnizable. Debes asumir la responsabilidad del que lo origina. Bueno, acá hay una cuestión muy interesante y lo voy a preguntar, por eso quiero dárselos, que tiene que ver con el llamado teorema o tesis de Coase. Y dice así: ese nuevo planteo jurídico y económico del problema de las externalidades. En 1960 aparece la tesis de Coase. Ronald Coase elabora un teorema sosteniendo que la cuestión se puede resolver por los mecanismos autorregulativos de la negociación del mercado entre los sujetos implicados en el problema de la externalidad. O sea, aparece el concepto de un derecho subjetivo negociable. Mire qué interesante. O sea, es lo que de alguna manera le terminó diciendo la Corte Internacional de la Haya a Uruguay y Argentina. A pesar de que una de las dos se fue, la española se fue, pero quedó la de Bosnia. Y sus desechos siguieron siendo volcados al río Uruguay. Acá, bueno, le pongo la reforma del 94, incorpora el artículo 41 a la Constitución Nacional consagrando la protección al medio ambiente. En realidad, aunque no hubiese incorporado ese artículo, ya estaba de alguna manera implícito en el artículo 33 como derecho no enumerado, que había sido incorporado por la reforma de 1860. Mire, vamos a leer el 33 porque es muy interesante. Nosotros podemos decir, pero hay otros derechos que no se consagraron, pero fíjense lo que dice. Las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Impecable esto que se incorporó en la reforma del 60. Y acá les pongo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se refirió al tema en el caso Saladeristas Podestá contra la provincia de Buenos Aires, en el que se suspendió la tarea de los saladeros que contaminaban el riachuelo. O sea, es otro tema. Ustedes saben que en Buenos Aires, en La Boca, pasa una cosa muy parecida que la que sucede en Mar del Plata. Sobre todo porque allá estaban los frigoríficos ingleses, o sea, Swift,
Anglo, La Negra, Smithfield. Bien, entonces se decidió suspender la tarea de los saladeros que contaminaban el riachuelo. Esta fue una decisión de la provincia que ratificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Directamente, ustedes no saben cómo solucionar el problema, no les importa, no les interesa, bueno, listo, se suspenden. Y se terminó. Por más que los saladeristas hicieron una acción contra la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia, sin estar el artículo 41, basado en ese artículo 33 de derechos no enumerados, confirmó lo que había dicho la provincia. También cabe señalar que en el mismo sentido, el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de preservarlo tiene su correlato en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, o sea, en el artículo 28, pero tiene una diferencia muy significativa. Fíjese, mientras el 41 de la Constitución Nacional, y voy a correr un poquitito esto, así lo vemos bien, y dice así, mientras el 41 de la Constitución Nacional, lo dice así, establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, la provincia avanzó mucho más. Dice, toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar las precauciones para evitarlo. Sin embargo, yo creo que las precauciones no es lo que debería haber hecho la provincia. La provincia debería haber dicho lo mismo que la nación. Si toda persona física o jurídica degrada el ambiente, está obligada a indemnizarlo, no a tomar las precauciones para evitarlo. O sea, no avanzó en la idea de la Constitución Nacional. Avanzó en cuanto a decir que, porque fíjese que es grave la palabra degradar el ambiente. Ya no es simplemente dañar, sino es producir un daño muy serio. Sin embargo, ahí está. Digamos que hay como una especie de impunidad por esto. Bueno, seguimos con el estado y el nivel de la... A ver cómo andamos de hora, de tiempo. Bien, nos quedan 15 minutos. Vamos a terminar esta unidad y daremos el próximo viernes lo esencial de la unidad 12. Tampoco los quiero complicar tanto, porque es introducción al derecho tributario y financiero. Entonces dice el Estado y el nivel de la actividad económica, continuando con el programa, y aclara los efectos de los impuestos y el gasto público en el mercado de bienes y servicios. Bien, sabemos que el Estado interviene en la actividad privada mediante 3 instrumentos: impuestos, gastos y regulación. ¿Por qué se ha considerado que es lógica la teoría que habla de que el Estado tiene una soberanía financiera e impositiva? Porque nadie le puede decir al Estado no aplique, o mejor dicho, no saque tal impuesto. Lo que no puede hacer es sacarlo si no es por una ley. Y fíjese usted que acá avanzamos en un tema muy delicado, porque la Constitución Nacional, si bien yo le elogio esto, me permito disentir, y le digo más, hasta criticar seriamente el 99 inciso tercero que consagra los DNU. Porque fíjese que ese 99 inciso tercero dice algo que parece que Albertito no lo entendió. A veces me cuesta creer que sea abogado. Y dice, solamente cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes
Y no se trata de normas que regulan materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, materia tributaria, podrán dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. No puede el presidente de la República, mediante un DNU, establecer impuestos, ni puede aplicar sanciones de índole penal. Esto de la emergencia sanitaria no lo habilita de ninguna manera a que él diga el tipo de delito que se puede cometer, porque finalmente lo que le aplican es una multa, y la multa es una cuestión contravencional que es materia reservada a los municipios. Entonces, lo que nos han querido hacer es meter mucho miedo, de modo de que la gente no salga, se quede confinada, pero no hay un tipo penal que lo estructure como corresponde. Doctor, con Sí. respecto a ese artículo y con respecto a lo que está pasando, yo consulté como que el presidente no puede tomarse atribuciones, ya sea por decretos, tributarias, ni nada de eso. A mí me dijeron de que todo lo que está haciendo el presidente supuestamente lo puede hacer si es que declara el estado de sitio. ¿Es así? Para declarar el estado de sitio tiene que ser confirmado por el Congreso. Y ahora que usted lo dice, vamos a leer bien claramente el inciso correspondiente del artículo 75, porque el inciso correspondiente vamos a ver dónde lo aclara. El 29 creo que es. Sí. Declarar, muy bien, en estado de sitio uno o varios puntos de la nación en caso de conmoción interior y aprobar o suspender el estado de sitio declarado durante su receso por el Poder Ejecutivo. O sea, que si el Poder Ejecutivo declara el estado de sitio mientras el Congreso está en receso, es el Congreso el que puede ratificar o suspender el estado de sitio declarado. Es facultad del Congreso, no es facultad del presidente declarar el estado de sitio. Entonces, le vuelvo a repetir, el problema es que la gente no conoce la Constitución Nacional y no conocer la Constitución significa no conocer nuestros derechos. O sea, El estamos en lo estado de mismo que sitio, decía, no tiene derecho a privarnos de nuestra libertad o a obligarnos con la excusa de la pandemia. exactamente, porque va además en contra del artículo 14, que es la libertad de circulación. O sea, esto es muy desfasado, esto es es un gobierno que está rozando prácticamente el esquema dictatorial, porque tiene a un Senado absolutamente arrodillado a las decisiones de una mujer que como vicepresidenta es la que le está dando las órdenes al presidente. Bueno, no quiero entrar en estas cuestiones porque en realidad es poco el tiempo que queda. Ya nos está quedando unos 6 minutos. Entonces quiero terminar con esto. Y los dejo a ustedes para que analicen y reflexionen sobre todo lo que hemos estado viendo hoy. Entonces, impuestos para hacer frente a los gastos públicos. El Estado establece impuestos y también el sistema tributario sirve para limitar actividades como fumar o incentivar otras como otorgar créditos para obtener una vivienda. Sí, está bien, perfecto. Esto es lo que dicen los libros. Pero usted vaya a que le den un crédito porque no va a ser posible que se lo den. Y si le dan un crédito, va a tener que ir a los 2 años y decirle al Estado, tome, quédese con la casa, pues yo no puedo pagar. Es imposible. Ya le dije a usted la mentira que son los UBAC. Bien. Luego tenemos el tema de gastos. Vamos a ir bajando un poco más.
Y ahí dice, el Estado presta servicios como la salud, educación, merced a estos impuestos. O sea, los impuestos tienen que ir destinados a satisfacer las necesidades públicas. Y como regulación, ese es el control por parte del Estado para realizar o abstenerse de hacer ciertas actividades. Por eso el artículo 14 es claro ejemplo de ello. El artículo 14 le permite al Estado que reglamente, pero no le dice prohibir. No le dice el Estado, el artículo 14, el Estado puede prohibir la libertad de expresión, puede prohibir la libertad de imprenta. No. Todos los habitantes gozan del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Dice bien claramente la Constitución Nacional. Entonces, la reglamentación es, dentro de este marco, si usted se excede, bueno, evidentemente hay un artículo que permite que la persona que se sienta ofendida pueda iniciar una querella, ¿correcto? Bien. Pero estamos en una situación donde yo le digo sinceramente que el presidente ha tomado tantas determinaciones sin consultas que está rozando el juicio político. En realidad, no sé, no entiendo hasta dónde quieren llevar esto. Bueno, creo que con esto terminamos. Déjeme ver. Sí, efectivamente. Bien, hemos dado entonces toda la unidad 9, es decir, perdón, toda la unidad 8, el papel del Estado en la economía, y hemos visto cosas sumamente interesantes que sé que ustedes van a aplicar. Recuerden la importancia que tiene ese artículo 41 y recuerden que la Constitución provincial prácticamente no, yo le diría que hasta casi hace caso omiso del daño ambiental. Porque cuando dice que la persona que pueda degradar está obligada a tomar las precauciones para evitarlo, entonces no estamos diciendo las cosas como corresponden. Toda acción u omisión que produzca un daño a los bienes del Estado debe ser debidamente sancionado y castigado. Mira, le voy a contar una anécdota y voy a terminar con esto. En el año 2010, recuerdo cuando hice con mi ex esposa el primer viaje que tuve la oportunidad de hacer a Europa. Hacía una semana que había sucedido un hecho del cual todavía se comentaba en París. En el Arco de Triunfo, que es uno de los símbolos emblemáticos de París, juntamente con la Torre Eiffel y con la Catedral de Notre Dame, que la están restaurando, como ustedes contaron, para que sea exactamente igual como lo era en la Edad Media. Contaban que en el Arco de Triunfo había una lámpara votiva, o sea, una llamita que estaba debajo, como en una especie de pequeño lugar así, pero a la vista, y parece que dos alemanes que se habían pasado de copas, bueno, uno de ellos se acercó a la lámpara y la sopló y la apagó. Créame que 3 o 4 franceses que lo vieron, inmediatamente lo tomaron de las manos y lo llevaron, del brazo, lo llevaron a la seccional de policía y le dieron una pena efectiva de 4 años de prisión. Porque esa lámpara que estaba ahí era la llama perpetua en honor a todos los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando nosotros vemos cosas que pasan, que suceden en otros lugares, y que acá, si hubiera pasado eso, no hubiera sucedido absolutamente nada, nos duele profundamente.
Esa es una forma de poder avanzar en la conducta y en la educación de la preservación de las cosas públicas. Por eso me pareció interesante conversarlo, porque nos falta mucho, nos falta mucho todavía. Fíjese que porque en Francia el combustible aumentó centavo de euro, casi cae el gobierno de Macron. Y acá ya no sé cuánta cantidad de aumentos de combustible hemos tenido en lo que va del año. Natalia se ríe, pero es así. Es así. Por eso tenemos... Me río para no llorar, profe. Y sí, y Porque sí. tengo dos amigas que se fueron a vivir a España y una de ellas ya había ido a vivir antes. Y me dijo que nada, que los precios en lo comestible no había aumentado. Una está viviendo en Barcelona y otra está viviendo en Valencia. Y no pasan las cosas como pasan acá. Los hijos de mis amigas están estudiando, los chicos, aparte de la pandemia, que salen con barbijo y todo, están estudiando. Una tiene dos, bueno, ellas tienen adolescentes y en escuela secundaria y primaria. Y ellas llegaron y fueron a estudiar los chicos. Bueno, por eso, Y allá están fíjese usted. trabajando, por ser... Una de mis amigas no tiene la ciudadanía española y ella está trabajando. Llegó y habrá estado un mes sin trabajar. Y está trabajando. Y ella me decía, yo pensé que con todo eso de la pandemia, pensé que me iba a ser muy difícil en Valencia trabajar. Y ella y el marido están trabajando. Ella trabaja para una aseguradora inglesa y el marido trabaja para RIMAX, todo lo que tenga que ver con la inmobiliaria y todo. Y están trabajando. Las dos eran de acá de Mar del Plata. Y se Claro. fueron, vendieron todo y se fueron. Yo Y las también cosas conozco mucha cambiaron. gente, sí, conozco mucha gente que se está yendo, que Es está una viendo la lástima. posibilidad de vender todo y prácticamente rifarlo, porque no sabemos en qué condiciones va a quedar el país cuando ya no tenga más el argumento de la pandemia, cuando esté el 80% de los argentinos vacunados, ¿con qué argumento van a levantar la economía que se destruyó? Bueno, hemos llegado a las 22. Me gustó mucho la participación de ustedes. La verdad es que me hace sentir que realmente el tema lo concita un interés. Y créanme que los argentinos tenemos que ser más protagonistas del momento que estamos viviendo. No quiero bajar ninguna línea ni quiero hacer ningún comentario político, pero es evidente que la actitud de nuestro intendente de desafiar el gobierno de la provincia es una actitud honorable, porque Mar del Plata prácticamente se ha convertido en una ciudad vacía. Tenemos más de un 50% de desocupación y es necesario generar fuentes de trabajo, es necesario generar consumo y bueno, esto en algún momento va a tener que reverse. Y yo creo que la mejor oportunidad son las elecciones. Las elecciones tal vez pongan las cosas un poco en claro. Bueno, el miércoles con Leandro, entonces, para que vean crédito público, y el lunes conmigo para terminar con la unidad 12 y 13. Y cualquier cosa, el miércoles siguiente con Leandro, si le parece a Leandro, pueden hacer un repaso si él ha terminado con sus temas. Ustedes ya saben qué es lo que a mí me preocupa, que ustedes sepan. Porque realmente, sí, Natalia, es cierto. Se ríe para no llorar. Porque entonces, fíjese, nosotros podemos decir, ¿y para qué tenemos esto? Para que los que nos gobiernan lo atropellen y pasen por encima y no les importe ni les interese. No puede ser, no puede ser.
Así que por eso mi satisfacción personal de que ustedes hayan cursado esta materia y que hayamos reparado ciertas lagunas que quedaron cuando en historia constitucional y en teoría constitucional no se pudo ver o no pudieron ver el trasfondo de los artículos como los analizamos acá. Que tengan muy buenas noches y sigan adelante estudiando. No hay que bajar los brazos. Los marplatenses en realidad estamos bendecidos por tener una ciudad maravillosa. Tenemos una ciudad, mire, yo le puedo asegurar, no quiero hacer alarde, pero he realizado al exterior 35 viajes y tengo la satisfacción de conocer 48 países y 170 ciudades. Yo le puedo asegurar que Mar del Plata está a la altura y muy superior a muchísimas de grandes ciudades turísticas del mundo. Entonces, sintámonos más marplatenses y ayudémonos entre todos a sacar la ciudad adelante, porque lo merece. Y nos merecemos como marplatenses tener la ciudad que se imaginaron los que la fundaron. Patricio Peralta Ramos, Pedro Luro, Camet y otros más. Bueno, buenas noches y nos vemos el próximo. Gracias, profe. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.